Vamos a leer el pasaje en Proverbios, capítulo número 18, verso 21. Léalo conmigo en voz alta. Dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. He titulado al tema de hoy: no declare derrota. Voltee a su vecino y dígale: no declare derrota. Muchos de nosotros muchas veces hemos sacado un doctorado declarando derrotas en nuestras vidas. Pero hoy vamos a aprender a través de la palabra de Dios la importancia de cambiar nuestro lenguaje, de cambiar las cosas o la manera que muchas veces hablamos, la manera que muchas veces abordamos los temas de la vida. Estaba leyendo una encuesta que me pareció sumamente interesante, porque esta encuesta decía que la persona promedio, estamos hablando de la persona normal, la que no tiene ningún tipo, por así decirlo, de problema clínico, mental o emocional, tiende a ser más negativa que positiva. De hecho, dicen que el 50% del lenguaje o de lo que conversa una persona perfectamente normal, 50% es negativo. Está hablando mal, o de sí mismo, o de otras personas, o de una circunstancia. Muchas veces hasta de Dios. 50% es negativo. Dicen que el 30% de lo que hablamos es positivo. Y un 20% es neutral. Esto quiere decir de que la gran mayoría de personas casi siempre estamos dentro del lenguaje, de la conversación y de la declaración de derrota, la declaración negativa en nuestras vidas. Y muchas veces, amados hermanos, no podemos dimensionar lo grave que esto puede ser o las consecuencias que puede traer a nuestra vida. Yo creo con todo mi corazón que si algo debe de cambiar en el cristiano cuando entrega su vida a Jesús, es la manera en que habla. No podemos darle nuestro corazón a Jesús sin que esto afecte directamente la manera en que hablamos, sin que afecte cómo nos expresamos de la vida, cómo nos expresamos de las personas, cómo nos expresamos aún de nosotros mismos. Muchas veces conocemos a Jesucristo y seguimos teniendo conversaciones totalmente destructivas hacia otras personas, y no nos acordamos de los principios de Jesús que hablan del amor por el prójimo, destructivo hacia uno mismo. Ay, es que soy una tonta, soy una fea, soy un bueno para nada, no sirvo para nada, nunca hago nada bien en la vida. Y ese lenguaje que no está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice de uno mismo. La Biblia dice que antes de amar al prójimo tenemos que amarnos también a nosotros mismos. Y sin embargo, el lenguaje que tenemos hacia nuestra persona echa de ver que no hemos entendido realmente la profundidad de esa palabra del Señor. Entonces, aún como cristianos, muchas veces estamos en este mismo mover natural de todos los seres humanos, hablando siempre negativo, declarando derrota. Es que esto se va a acabar, esto se va a descomponer, ahora sí viene lo peor sobre mi vida, ahora sí te vas a divorciar, ahora sí me voy a enfermar, ahora sí me voy a morir, y siempre estamos en ese ciclo. Pero como personas de fe, tenemos que entender que no es la voluntad de Dios que hablemos de esa manera. Para poder ilustrar un poco la gravedad de tener una conversación o un estilo de lenguaje, o por así decirlo, una manera de hablar negativa, para poderles ilustrar lo grave que es esto, déjenme traer a la plataforma uno de los eventos de la Biblia que marcó
el destino de una nación profundamente y precisamente fue por lo que hablaron y por lo que declararon. Vámonos a Números, capítulo número 13, verso 27. Antes de entrar en los pasajes, déjeme hacerle un contexto. Dice la Biblia que Dios le había ordenado a Moisés que enviara 2 espías para poder ir a ver la tierra prometida. Tenía que ser uno de cada tribu. Entonces, la misión de ellos era ir a verificar, a comprobar que lo que Dios había prometido era verdad. ¿Qué es lo que Dios les había prometido? Que los iba a llevar a una tierra donde fluía la leche y la miel. Era una tierra de abundancia, una tierra de bendición, una tierra de prosperidad. Entonces envían a estos 12 espías y dice la Biblia que ellos entraron allí en el territorio a espiar por 40 días. A los 40 días ellos regresan con el informe y con la prueba también de que lo que Dios había dicho era verdad. Dice la Biblia que ellos traían unos ramos de uva inmensos, frutas inmensas que no se habían visto jamás. Eran tan grandes, la tierra era tan productiva, tan fértil, que los frutos eran enormemente grandes, o por lo menos así lo describieron ellos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos regresan después de 40 días de andar vigilando la tierra y cuando regresan, esto fue el informe que dieron. Vamos a leerlo. Y dice así: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anak, que era una raza de gigantes. Una vez que ellos comenzaron a hablar de las dificultades que iban a enfrentar en la tierra, obviamente que el pueblo comenzó a preocuparse. Y en el verso 30 se ve a uno solo de los espías hablando y diciendo lo siguiente. Dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. De entre los 12 espías hubieron 2 que se resistieron a ver más grande el problema de los gigantes y todos los obstáculos de la tierra, y creyeron que Dios estaba con ellos y con ellos Dios les iba a permitir conquistar la tierra. Sin embargo, los otros 10, miren lo que dijeron. En el verso 31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Ahí está el momento en que cambió la historia del pueblo de Israel. El viaje se cree de que lo máximo pudo haber durado 1 año entre Egipto y la tierra de Canaán. Pero este evento hizo de que lo que se hiciera en 1 año tomara 40 años. Por personas que levantaron su voz y dijeron: no vamos a poder, vamos a morir, no vamos a poder contra ellos. Y yo me pregunto cuántas veces en nuestra propia vida Dios ha tenido que retardar o retrasar sus planes de bendición para nosotros, porque con nuestra propia lengua hemos maldecido y hemos dicho lo contrario de lo que Dios ha dicho. ¿Se acuerdan del versículo que leímos al principio? En la lengua, dice, está el poder de la vida y de la muerte. Muchas veces nosotros con nuestras palabras somos los que hemos matado la bendición de Dios, lo que hemos retrasado la bendición de Dios. Tenemos la generalidad de hablar sin medir las consecuencias.
Tenemos un lenguaje muy impulsivo y muchas veces glorificamos como que si fuera algo heroico decir lo que uno piensa. Hay personas que dicen, yo digo lo que pienso y a mí qué me importa. Y se creen que por hacerlo así de esa manera, entonces hay que aplaudirlos, porque son tan valientes que dicen lo que piensan. Pero muchas veces todo lo que piensan es negativo, no produce vida, está más bien al contrario, produciendo muerte en sus vidas. Y nosotros muchas veces glorificamos esto. Hace poco, cuando estudié psicología, una de las cosas que se recomendaba en las terapias clínicas era llevar a la persona a algo que se le llama catarsis. ¿Qué significa catarsis? Catarsis significa por así decirlo, libertad para poder expresar todo lo que siente, sin poner freno en sentimientos ni nada, sacarlo todo, eso es una catarsis. Recientemente estuve escuchando otro libro de psicología más actualizado de unos doctores de Harvard que estaban hablando acerca del poder de las palabras. Y entonces estos doctores decían que no hay nada más peligroso en la consulta clínica que la persona haga catarsis. O sea, lo contrario, antes decía promuévenla, ahora decían no la promuevan. Increíble. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que muchas veces cuando las personas llegan a sacar todo ese odio, rencor, resentimientos, toda esa rabia que andan por dentro, finalmente, lejos de hacerle un bien, les provoca mayores males. La ciencia va a ir comprobando cada día lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice de que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Volvamos ahora a la historia. ¿Qué pasó aquí que puede pasar también en su vida y en la mía si no cuidamos la manera que hablamos? La primera cosa que pasó cuando estos espías comenzaron a quejarse y comenzaron a decir, no vamos a poder, vamos a quedar aquí muertos, la primera cosa es que contagiaron al resto de la congregación. Miren lo que dice en Números 14 del 1 al 2. Esto es muy interesante. Entonces dice, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró, ¿qué dice? Aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y eso fue exactamente lo que pasó. Ellos murieron en el desierto, no entraron en la tierra prometida. Dios les dio lo que su boca confesó. Y entonces, ¿qué pasaba aquí? Ellos comienzan a decir, a quejarse y los espías contagian a toda la congregación. Amados hermanos, nuestros hijos van a hablar como nosotros hablamos. Nuestras generaciones van a ser tan positivos o tan negativos como nosotros no somos. Muchas veces usted dirá, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy tan negativa? ¿Por qué siempre estoy hablando negativo? Y quizás usted en su plena conciencia no ha llegado a la conclusión de que usted heredó ese lenguaje de sus padres. Una mamá que todo el tiempo se estaba quejando. Siempre se estaba quejando del papá, siempre se estaba quejando o tal vez el papá. Siempre quejándose de la comida, siempre quejándose de la esposa, siempre quejándose de todo. Y entonces, ¿qué pasa? Este lenguaje negativo no nos damos cuenta como muchas veces va a ser transferido a nuestras siguientes generaciones. Generalmente,
Se cree casi sin dudar que cuando una persona está en depresión, pero no sabe realmente la causa de su depresión, ¿a qué me refiero? Todo está bien en su vida, pero no sabe por qué está triste. Se busca en los registros y se llega a la conclusión que esta depresión muchas veces son conductas aprendidas. Tuvo una mamá depresiva, miró crecer a su mamá en depresión y entonces eso es lo que sabe, así sabe afrontar la vida. Es por eso que como hijos de Dios, amados hermanos, no nos podemos dar el lujo de ser personas que no pongan orden en esta área de su vida. Porque las palabras negativas que nosotros decimos no solamente nos afectan a nosotros, sino que contagian a las personas que están alrededor. Y de repente usted puede decir y ver a su alrededor por qué el ambiente de esta empresa es tan negativo, por qué siempre se están quejando. Y si usted averigua más y escarba más, se da cuenta que hay una persona en el personal que está contagiando a todo el mundo. Y muchas veces somos nosotros, con nuestra forma de hablar. Y entonces eso es lo que pasó. Dice, entonces toda la congregación, o sea, primero se quejaron los espías, pero después dice, toda la congregación gritó y dio voces. Y miren lo que declararon su propia derrota. Dice que comenzaron a decir, ojalá nos muriéramos en Egipto, ojalá nos muriéramos aquí en este desierto. Muchas veces, amados hermanos, nuestros negocios, nuestra familia están muriendo porque estamos declarando derrota. Hay matrimonios que desaparecen, no llegan a cumplir el término de sus días, la promesa del altar. ¿Por qué? Porque desde el primer conflicto, todo lo que saben decir es, nos vamos a divorciar, declarando derrota. En el primer pleito comienzan a declarar derrota. Es que yo me divorcio. Y de repente esa palabra se hace tan grande que no nos damos cuenta el día que agarró vida y se hizo una realidad en nosotros. O quizás con nuestros hijos también. Vas a ser un vago, sos una vaga, sos una buena para nada. No servís, no sabes hacer nada bien. Y estamos todo el tiempo ahí, jinca. Y no nos damos cuenta cómo esas palabras están definitivamente haciendo mella en la vida de nuestros hijos. Amados hermanos, muchas veces nosotros estamos diciéndole cosas a nuestros hijos, matándole sus sueños, matando todo tipo de esperanza en la vida para ellos. La palabra negativa es contagiosa. La segunda cosa que pasó aquí, que también es una consecuencia que nos puede pasar a nosotros si no medimos cómo hablamos, es que Dios vio en las palabras de ellos la ausencia total de fe. Muchas veces uno cree que para conseguir la bendición de Dios hay que tener mucha fe. Pero la Biblia dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este monte, quítate y ponte al otro lado. Eso significa de que Dios no requiere de una fe enorme. Dios está pidiendo una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Pero ¿qué mata esa semilla? ¿Qué mata esa pequeña fe? Las palabras que hablamos. Y mire la respuesta de Dios cuando Dios ve la actitud del pueblo, lo que pasó. Vámonos a Números 14, verso 11, dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Este fue un momento que irritó a Dios.
Este fue un momento donde Dios leyó el corazón de ellos y dijo: tantas cosas que he hecho por ellos, y siguen hablando de esa manera. Y en otro pasaje dice: 10 veces ya me han tentado, 10 veces ya me han irritado. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces Dios hace cosas en nuestras vidas, pero cuando comienzan a salir las cosas malas, comenzamos a quejarnos. Y Dios ve eso. Y mire qué interesante. El Señor dijo: ¿hasta cuándo no me creerán? Estamos quejándonos y lo que Dios está viendo es falta de fe. Y lo siguiente que pasó con el pueblo de Israel, que también nos puede pasar a nosotros, es que se condenaron a ellos mismos y a sus hijos a 40 años en el desierto. Se condenaron. En el pasaje de Números 14:34, mire la sentencia que suscitó esta quejadera. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, ¿cuántos años? 40 años. ¿Se ha preguntado usted por qué hay cosas en su vida que demoran tanto? Que usted dice cosas como: ¡ala! Esto debió haber pasado hace años y ya lleva 10 años y no lo logra arrancar. Quizás la razón está en lo que está confesando. Y dice: llevaréis vuestras iniquidades 40 años y 1 año por cada día, y así van a conocer mi castigo. Eso provocó este momento de queja. Que Dios dijera: ¿sabe qué? Se acabó. Viaje cancelado. Ahora van a estar en el desierto por 40 años. Se canceló el viaje, no más. Ahora, amados hermanos, esto es algo que no está muy lejano de pasar con nuestras vidas. Y tenemos que tener una disciplina para lo que hablamos. El problema es que somos muy indisciplinados muchas veces con las cosas que decimos. Pero tenemos que formar una disciplina. A partir del conocimiento de la palabra de Dios hay que formar una disciplina. Porque cuando no sabemos, no somos responsables. Pero si una verdad de Dios ya nos ha sido revelada, vamos a ser responsables. Y esta es una verdad poderosa del reino de los cielos, que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? ¿Cómo vamos a entrenar o a reentrenar nuestra lengua? ¿Cómo vamos a empezar a hablar diferente? ¿Cómo vamos a dejar de ser personas que siempre se están quejando, siempre están criticando, todo lo ven malo, todo, para ser una persona que cuando abre su lengua es más positivo? Entonces, quiero dejarles con 3 consejos de la palabra de Dios. Número 1, amados hermanos, apártese de toda persona con la que usted siempre está hablando mal. Apártese de toda persona que tiene lenguaje negativo. Muchas veces la razón por la que nosotros no podemos controlar nuestra lengua es porque nuestras amistades más cercanas, nuestros pipis, nuestra yunta, ¿verdad? Nuestras camañecas, solo viven hablando negativamente. Todo es una tragedia. Todo es la Tercera Guerra Mundial. Todo va a salir mal. Siempre están como al borde de la muerte en su lenguaje. Y usted está allí. Y los seres humanos somos así. Generalmente vamos a cumplir ese dicho que dice: a donde fueres, haz lo que vieres. Generalmente somos así, vamos a hacer lo que vemos. Entonces nuestros mejores amigos son personas negativas que siempre, tal vez usted se propuso: ya no voy a hablar mal de mi jefe, ya no voy a hablar mal de la fulana o de la sutana, pero se encuentra con alguien que no tiene ese freno que usted quiere ponerse. Y entonces deja ir y sigue en el mismo rumbo de vida.
Entonces muchas veces no es que uno quiera ser mala persona, pero definitivamente hay personas que son demasiado negativas en su forma de hablar y de las que usted se tiene que proteger. Quizás apartarse por un tiempo. O quizás decirle, ¿sabes qué? Me he propuesto no hablar mal de este tema. Me he propuesto no hablar mal de esta persona. Usted tiene que anhelar ser mejor cada día, perfeccionarnos cada día. Y si la lengua es un tema que le cuesta, un área de su vida que le cuesta, usted propóngase, hoy no me voy a quejar. Hoy no voy a hablar mal de ese bandido de mi esposo. Ojalá y le pase un tren. No. No, el mío no, yo no estoy haciendo catarsis aquí, no crean. Miren lo que dice la Biblia. Vamos a Proverbios, capítulo número 20, verso 19. Dice, el que anda en chisme, dice, descubre el secreto. No te entremetas. Mire qué específico que está esto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Esa persona de que no tiene freno con la lengua para nada. Es como una carreta en bajada. Uno le dice cómo está mal, ya viste. Y uno dice, ¿a qué hora pregunté? Dios mío, ya tuve que hacer una sesión de terapeuta, ¿verdad? Dicen, no te entremetas con el suelto de lengua. Número 2, amados hermanos. Esto va a ser una lucha. Luche con usted mismo para no hablar mal. Pero yo le voy a decir, esta es una buena lucha. Hay luchas que no valen la pena. Pero luchar por ser más positivo en la manera de hablar es una buena lucha. El poder proponerse y decir, tengo que ser más positivo en mis palabras, es una buena lucha. Mire lo que oraba el salmista, me parece algo poderoso y una oración que vale la pena que nosotros también hagamos. Y se la voy a leer en 3 versiones para que usted vea la profundidad de este pasaje. Dice, pon guarda a mi boca. Oh Señor, guarda la puerta ¿de qué? De mis labios. Mira otra versión de esta misma oración. Dice, toma control de lo que digo. Si usted cree que no le puede, usted mismo no puede controlar lo que dice, pídale a Dios. En ocasiones yo le he pedido esto al Señor, Señor, toma control de mi lengua. Y entonces hay veces estoy y yo sé que voy a decir algo y de repente la otra persona me interrumpe y ya no lo dije. Yo dije, gracias Señor, tomaste control de mi lengua. Iba a decir una burrada. Dios hace esas cosas. Y el salmista dice, toma control de lo que digo, Señor, y guarda mis labios. Y mira lo siguiente, dice, Dios mío, no me dejes decir ninguna tontería. ¿Qué tal si oráramos así? ¿Qué tal si nuestras oraciones se expandieran y no solo oráramos por el trabajo, por la salud y por todas estas cosas que oramos comúnmente? Y comenzáramos a orar y a pedirle al Señor, Señor, ayúdame a controlar la lengua. Ayúdame a no ser detractora de otras personas. Señor, ayúdame a no ser detractor de la gente de mi familia. Ayúdame a no ser una persona que toda la vida está diciendo cosas negativas. ¿Cómo cambiaría nuestra vida, aún los ambientes de nuestro hogar, si pudiéramos hacer oraciones y decirle al Señor, Señor, cambia mi forma de hablar, porque está mal? Y número 3, y con esto termino. Amados hermanos, si este es un tema, porque mire, muchas veces uno quiere, como dice la Biblia, a la verdad dice, el espíritu está dispuesto, dice, pero la carne es débil. La carne es difícil de domar, es difícil de reentrenar.
Y a veces uno tiene que recurrir a métodos también tangibles para poderlo hacer. Le voy a decir un método que a mí me ayuda muchísimo para poder refrenar mi lengua. Hace muchos años, bueno, yo tengo 27 años, cumplimos este año de andar con mi querido esposo. Pero desde que nos conocimos, ha habido entre nosotros una especie de pacto silencioso, porque realmente no es que algún día nos pusimos de acuerdo en esto, pero siempre ha habido esta dinámica muy, muy útil que nos ha ayudado a lo largo de los años. En el momento que él percibe que yo estoy hablando negativamente de algo o de alguien, o me estoy quejando o de mí misma o quizás de Dios, él me estorba. Él me dice: Carol, no hables así. Carol, no hagas esto. No digas eso de esa manera. Y sabe que yo le doy gracias a Dios porque Él me estorba. Cualquier tipo de conversación que no sea sana, usted tiene que tener a una persona que le diga: no hables de esa manera. Si usted tiene un esposo, aproveche el pacto que usted tiene y salga de aquí y dígale a su esposo o a su esposa: ¿sabes qué? Si me escuchas decir algo negativo de alguien, déjamelo saber, hacémelo ver. Y usted va a ayudarle a la persona. Y también va para atrás, cuando muchas veces él dice cosas que yo enfrente de las personas no lo corrijo. Pero cuando nos vamos a la casa: Otto, no debiste haber dicho esto. Y esa es una manera tangible que tenemos para poder ayudarnos a nosotros a esto. Los jovencitos que están aquí, búsquense amistades que le digan, y cuando su amistad le diga: oye, usted está muy negativo, escúchelo. O sus propios hijos. A mí me encanta cuando mi propia hija me dice: mamá, no penses de esa manera, no digas eso. Nadie está pensando eso. Y ¡qué bendición! Porque yo puedo tener 30 años más que ella, pero eso no quiere decir que ella no me puede corregir a mí. Yo sigo siendo humano, yo sigo fallando, yo sigo diciendo, y como dicen los nicaragüenses, metiéndolas de andar, como dice, ¿verdad? Muchas veces cuando hablo, y tener a mi hija ahí que me diga: mamá, o a mi esposo, es una bendición en mi vida. Si usted tiene problemas en esa área, pídale a alguien que lo ayude, y que cuando lo escuche que lo corrija. Porque, y con esto termino, leamos nuevamente todos Proverbios capítulo número 18, verso 21. Léalo conmigo. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. ¿Y cuántos quieren comer buenos frutos para la gloria del Señor? Amén. Aleluya. Gloria al Señor.